37 y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed de mí, dice, sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Fíjense, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Bendito Jesús, te damos gracias, Santo, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor. Te encomendamos este tiempo, Señor. Este tiempo es tuyo, Jesús. Este tiempo, Señor, es para que tu Espíritu Santo pueda ser glorificado. Y qué privilegio tengo yo en esta noche, Señor, de poder hablar de la persona más importante, Señor Jesús. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque me das hoy día la oportunidad de hablar del maravilloso Espíritu Santo, del maravilloso Espíritu Santo, aquel que cambia corazones, aquel que transforma vidas, Señor. Es por eso que te pido en este día, Señor, me despojo a mí mismo, Señor, despojo mi manera de pensar, Señor. Ayúdame a menguar en este día completamente, Señor, para que tú puedas hablarnos en esta noche, porque aún yo necesito esta palabra urgente en mi corazón, conocerte más, Espíritu Santo, amarte más, entregarme más a ti, Jesús. Es por eso que en este tiempo disponemos todos nuestra mente, nuestro corazón, antes confesando todo pecado, Señor, que hay en nosotros, Señor, toda mente equivocada, todo corazón inmaduro, rebelde. Límpianos, Jesús, en este día. Por favor, háblanos, limpia nuestra maldad, limpia nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo hoy pueda hacerse real. Ven a este lugar, Espíritu Santo. Ven aquí, papito. Espíritu Santo, hazte real en este tiempo. Tu palabra dice: donde dos o más están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Aquí estamos más de dos, Señor. Por favor, ven a este lugar. Ven aquí, Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos tú. Confirma el mensaje tú, Señor. Ministra nuestros corazones tú, Señor. Aún estamos a tiempo, Señor. Aún estamos a tiempo. Aquí estamos, bendito Jesús. Ven a este lugar. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, Señor. Lo ponemos delante de ti, bendito Jesús, para que tú hagas lo que tengas que hacer en esta noche. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que esto es para ti, esto es por ti. Señor, yo me voy a esforzar, Señor, para dar a glorificar tu nombre en esta noche, para que tu nombre sea conocido, para que tu palabra corra en este día, Señor Jesús. Gracias. Gracias, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, persona de la Trinidad, Señor Jesús. Espíritu Santo, aquel Dios verdadero que cambia, bienvenido eres. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Wow, aquella agüitas. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37-39. Dice así la palabra del Señor. Este pasaje es importante porque dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Dice: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este pasaje es muy importante, hermanos, porque nos habla de una gran verdad. Nos habla de una realidad que cambia corazones. Nos habla de una realidad que hasta el día de hoy sigue siendo tan vigente como cuando nuestro Señor Jesucristo la escribió y comentó este episodio. Nos habla de la verdad del Espíritu Santo. Nos habla de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Nos habla de el Dios verdadero, el Espíritu Santo de verdad. Nos habla de esa presencia maravillosa que nos ha dado el Señor a todos los que creemos en Él, para ser transformados, para ser liberados, para ser enseñados, para tener ese poder, como vamos a ver aquí en la tierra, para poder cumplir su voluntad. En estos pasajes el Señor una vez más nos da el ejemplo de un elemento físico para enseñar una gran verdad espiritual. Aquí habla del agua. Dice: en el último tiempo de la gran fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Este pasaje es interesante porque decía: vengan a mí y beban, cualquiera que tiene sed. La palabra nos muestra aquí que nuestro Señor Jesucristo está usando un ejemplo de algo físico, de algo cotidiano que todos conocemos, que es el agua.
que aquella cuando nosotros estamos con sed después de haber hecho una gran caminata o haber estado durante mucho tiempo bajo el sol caminando, buscando algo, muchas veces nos viene muy bien y nos refresca un vaso de agua, porque nuestro cuerpo pide sed, tiene sed. Y es como que el desgaste, los lugares que vamos, el cansancio, exige que nosotros podamos tener sed. Pero aquí cuando Jesús está hablando, no está hablando de una sed física, no está hablando de un vaso de agua, sino Jesús está hablando, dice, por eso es interesante, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Es como que Jesús parece que en este momento y en esta fiesta es como que Él veía, hermanos, es decir, como que nuestro Señor Jesús veía y daba un mensaje importante. Parecía que había visto en esta fiesta que muchas personas buscaban lo material, buscaban cómo tal vez saciar su vida. Es por eso que Jesús dice que se levantó en medio de la fiesta y dijo este gran mensaje: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús aquí más adelante dice: porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva en esta vida. Aquí Jesús estaba hablando acerca de la sed espiritual que tiene nuestra alma. Como les digo, Jesús parece que en medio de la fiesta Él veía cómo la gente buscaba las cosas materiales, la bebida, las amistades, los placeres momentáneos. Y es por eso que Jesús parece que se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí. Jesús nos muestra que nuestra alma, hermanos, aquí Jesús está hablando de la sed del alma. Nosotros podemos tener a veces tanta sed, hermano, en nuestro corazón. Podemos estar sedientos en nuestro corazón. Podemos tener esa sed, hermanos, no física, sino esa sed espiritual, hermanos, que nos hace buscar muchas veces las cosas placenteras, las cosas pasajeras, las cosas momentáneas. Pero Jesús aquí, nuestro Señor, se levanta con una gran verdad y nos muestra el camino. Siempre nuestro Señor Jesús, cuando habla en su palabra, vemos que siempre trata de acercar el corazón del hombre hacia su voluntad. Siempre trata de mostrar lo que el corazón del hombre necesita. Siempre trata de mostrar lo que nosotros como creación suya, como seres humanos, necesitamos. Y aquí dice este mensaje: el que cree, dice, venga a mí y beba. El que tiene sed, si alguno tiene sed, dice, venga a mí, dice Jesús, y beba. Aquí Jesús nos habla que solamente Cristo tiene la capacidad, escúchenme, el poder, la autoridad de poder llenar y satisfacer todo vacío, toda sed que hay en nuestro corazón. Hermanos, nosotros podemos tener mucha sed en el corazón. Podemos tener sed, no sé, de amor. Podemos tener sed a veces de aprobación. Podemos tener sed muchas veces de estar en una familia. Sed de ser elogiados, sed de ser, no sé, líderes, dirigir, no sé, influir en las personas, ser querido, ser reconocido. Hay tanto espacio en el corazón del hombre, hermanos. Es tan profundo hablar del corazón del hombre que muchas veces nosotros tenemos que entender que siempre una persona sin Cristo siempre va a estar buscando cómo poder saciar esa sed. Y el Señor sabía, el Señor sabe nuestros corazones. Es por eso que Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y dice, beba. Dice, Señor habla de que Él es el único que puede satisfacer las necesidades que todo hombre, que toda mujer tiene. Él es el único que puede calmar esa sed, hermanos, que hay en nuestro corazón. Y aquí cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habla de que algo va a ser transformado en el corazón de la persona. Pero dice, el que cree. No está hablando de aquella persona que dice, yo creo en Cristo, lo conozco, he escuchado de él, tengo una Biblia en la casa que de vez en cuando la leo, la saco, un cachito la desempolvo cada vez que voy a la iglesia. No, cuando la palabra dice el que cree en mí, no está hablando de una persona que cree así de lejos. En el original está hablando de una persona que tiene, dice el que cree en mí, dice el que realmente cree en mí, el que me conoce, el que se ha entregado a mí, el que tiene esa comunión, el que me ha dicho que entre en su corazón, dice, de él correrán ríos de agua viva. Está hablando de que toda persona que se acerca verdaderamente a Jesucristo va a sufrir una transformación en su corazón. Y la palabra dice correrán ríos de agua viva. Cuando la palabra habla de original de ríos de agua viva, no habla de ríos, habla de torrentes. Es como que algo con fuerza que va a llenar de vida. Es como manantiales, es como si abrieran las fosas y hubiera agua ahí que corre en nuestro corazón. Esa agua que va a saciar nuestra mente, esa agua que sacia nuestro corazón, esa agua que nos da propósito en esta vida. Porque, hermanos, nosotros podemos estar mucho tiempo. Nosotros podemos venir con preguntas importantes. El ser humano siempre tiene preguntas. Cuando nace siempre vienen estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Esas tres preguntas hablan de identidad, hablan de propósito.
Y muchas personas no saben dónde saciar esa sed. ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer? Hoy día hablábamos con los jóvenes de la evolución, del mono, de los extraterrestres, de las cosas así. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Estoy solamente aquí. Cada día me despierto, me lavo, no sé, hago mis cosas y me duermo. Eso es la vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? Esas tres preguntas, hermanos, muchos filósofos, historiadores, personas intelectuales han intentado responder desde su pensamiento, desde su razonamiento, y han hecho libros, han escrito teorías, han hecho documentos, pero aún su vida sigue siendo vacía. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen esta agua que decía Jesús. Porque no habían conocido, dice, ellos no habían bebido de Jesús, ellos no habían tenido esa comunión verdadera con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente, como dice, correrán ríos de agua viva en el corazón, sino que cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y nos da el propósito de esta vida, que es lo que vamos a ver también en esta noche. Dice el Espíritu Santo. Aquí vemos que por un lado notamos que la alegría que ellos estaban en esta fiesta era temporal, no podía proporcionar esa sed que ellos tenían, o sea, esa sed iba a persistir. Otro pasaje que también nos muestra es que en estas fiestas, en estas tradiciones judías, era totalmente insuficiente para poder llenar el corazón del hombre. Aquí nos muestra este pasaje que las tradiciones judías, los rituales judíos, las costumbres judías que ellos hacían en estas fiestas era completamente vacío. No podían suplir las necesidades espirituales que tenían las personas. Nosotros, hermanos, podemos de cualquier manera querer buscar llenar ese vacío, esa sed que hay en el corazón. Pero una vez más, aquí me impresiona mucho y me llama la atención cómo Jesús se paró, nuestro Señor, con autoridad y dijo: vengan a mí. Es como Jesús les llamaba, y es lo que hace Jesús cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vamos al culto, cada vez que alguien nos habla de Jesús. Es como que Jesús levanta la mano y nos dice: vengan a mí, yo soy el camino, yo soy esas aguas. Es como que Jesús les dice: hey, aquí estoy, soy yo lo que necesitan, soy yo aquel que los ama, soy yo aquel que los ha creado, soy yo aquel en el cual van a encontrar su propósito, Jesucristo, su presencia. Y aquí en estos pasajes dice: vengan a mí. Solo se puede encontrar, hermanos, alivio al corazón oprimido y al peso de los pecados en la presencia de Dios. Solamente nosotros podemos encontrar ese alivio, solamente podemos sanar ese corazón oprimido, solamente podemos ser libres del peso del pecado que nos asedia cada mañana, cada día, cuando nos desafía, cuando nos intimida, cuando nos persigue, solamente con estos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículo 7 dice: por eso os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, dice Jesús, os enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice: os conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Consolador. Yo cuando dije este pasaje dije: ¿cómo? Jesús les estaba diciendo: les conviene que yo me vaya. Y yo cuando leí la primera vez este pasaje decía: Señor, pero tú eres Dios, Jesucristo, o sea, ¿cómo me va a convenir que tú me dejes? ¿Cómo me va? Yo ese rato me ponía ahí en los discípulos y decía: Señor, ¿cómo? O sea, ¿qué hay mejor que vos en esta vida? ¿Qué hay aquello ¿quién me conoce mejor que tú? ¿Quién me ama más que tú? Y cuando Jesús les decía: les conviene que yo me vaya, yo dije: ¿cómo? Hasta que leí este pasaje, dice: porque si no me fuere, no enviaré al Consolador. Esta palabra, cuando habla de Consolador, en el original habla de que es alguien, de la misma, es alguien similar, es alguien igual, es alguien del mismo poder, de la misma fuerza. Habla en términos, hermanos, que es como un compañero. Dice John, el Consolador, en el original habla del Paracletos. En el original habla de que es el compañero, habla de que es el mejor amigo, habla de que es aquel que nunca te va a dejar, habla de que Paracletos en el original es el llamado a estar al lado de ti, el llamado a estar cercano a ti, el llamado a estar en cada momento de tu vida. El Espíritu Santo, el Dios de verdad. Su presencia, dice, va más allá, hermano. Significa de estar unido, significa de estar asociado a alguien para siempre. En el original habla de un compañero, de un socio, de un aliado, de un defensor, de un abogado, de un maestro, de una compañía verdadera y mutua para siempre. Habla del Espíritu Santo, dice el Consolador.
Y otro pasaje dice aquí, Juan 14, 15, 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros. Esta palabra otro en el original es una palabra griega que significa uno además de mí, o uno de la misma clase, uno del mismo poder. Cuando dice otro consolador, esta palabra otro que está hablando que es uno pero del mismo, es uno pero como del mismo, uno como yo, exacto. Habla de que es uno igual a Jesús, habla de que es uno como Jesús, habla uno que es el mismo carácter, la misma santidad, habla que es uno que está llamado a estar a Él. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, que iba a enviar al Consolador, es su presencia maravillosa, es su Espíritu Santo que cambia, que transforma, que nos ayuda, que nos enseña a vivir en esta vida. Y este pasaje es tremendo, hermanos, porque la palabra nos muestra que a través del Espíritu Santo, solamente a través de su presencia, como vamos a ver, hay transformación. Jesús nos dejó el mejor regalo cuando se fue. Jesús nos dejó el mejor regalo, el regalo más invaluable, su presencia, hermanos. El Espíritu Santo es aquel que cuando nos convertimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, su presencia viene a nuestro corazón, nacemos de nuevo. Su presencia es aquella que nos hace nacer de nuevo. Su presencia es aquella que nos limpia. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y es cuando su presencia viene a nosotros, no solamente provoca un nuevo nacimiento en nosotros, sino que es como que ese velo que estábamos tantos años atados, tantos años que era como que veíamos la vida de una manera diferente. Cuando viene el Espíritu Santo, ese velo se cae y comienzas a ver la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tú has nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Tu corazón ha sido transformado. Lo que eras esclavo del pecado, que no podías dejar, lo que tenías un estilo de vida diferente, cuando viene el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, su presencia de Jesucristo mismo, cambia el corazón del hombre, transforma el corazón del hombre. Y es lo que Cristo quiere con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice, este pasaje es importante y es profundo, porque aquí la palabra nos dice algo muy importante. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. En estos pasajes Pablo está hablando una gran verdad, y no solo eso, sino que también vemos aquí, nos muestra una evidencia tangible de la Trinidad. Aquellas personas o aquellas denominaciones que no creen en la Trinidad, con este pasaje nos muestra claramente al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo trabajando en común. Nos muestra sus nombres, sus características, y nos dice la gracia del Señor Jesucristo. Claro, la gracia del Señor Jesucristo se manifestó cuando Él vino a morir por nosotros, a sacrificar su cuerpo por nuestros pecados, a limpiarnos en la cruz del Calvario. Dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él dio al Hijo, Él envió al Hijo. Pero también nos dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Dice la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Que nosotros estamos fuertemente llamados en esta vida a tener una comunión real y verdadera con el Espíritu Santo. Tenemos que entender algo. Cuando la palabra habla de comunión, no habla de algo, hermanos, alejado. No habla de algo así como que lejano. Cuando la palabra, hermanos, está hablando de comunión, significa una asociación, significa una participación conjunta, significa un compañerismo profundo. Significa que nosotros estamos en ese compañerismo profundo. Esto implica en el original una participación activa, un compromiso mutuo que va más allá de un simple saludo o de una simple reunión, sino habla de algo verdadero, habla de conocer verdaderamente. En el original hebreo, esta misma palabra en el hebreo habla de que es algo tan fuerte, un compañerismo tan fuerte, que habla de un pacto mutuo. Es interesante. En el Antiguo Testamento, esta misma palabra en el hebreo habla de que es algo como un pacto, es como que una compañía íntima. Habla de que es algo verdadero. Jesús habla, cuando dice la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros, nosotros estamos, hermanos, en la necesidad y en la urgencia de tener una comunión verdadera y profunda con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es aquel, como vamos a ver, la persona más importante de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también en este tiempo es el Dios olvidado,
porque muchos no buscan esa presencia. Muchos no están dispuestos a buscar esa comunión. Muchos no están dispuestos a entender esa comunión, esa relación verdadera. Y nosotros tenemos que entender que esa presencia, como vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite en uno de los puntos, esa presencia se puede perder. Si nosotros no cuidamos el corazón, si nosotros no estamos atentos a hacer esa comunión, eso se puede perder. Y aquí es interesante porque cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, acuérdense que les dije que habla como de un pacto mutuo, como de una intimidad, como de una asociación, como de mejores amigos. Habla de un compañerismo, que en todo momento estamos con Él, que en todo momento le consultamos. Habla de una comunión tan real, hermanos, que estamos llamados a tener, una comunión tan verdadera, una comunión de creación, de creador y creación, una comunión de padre e hijo, una comunión de alumno y maestro, una comunión de guía y la persona guiada, una comunión tan verdadera, hermanos, que es la que el Señor quiere que tenga con nosotros. Pero mientras yo estudiaba estos pasajes, esta comunión, hermanos, se puede romper cuando nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es un caballero. Eso siempre me ha quedado claro. El Espíritu Santo es Dios y es verdadero, y también es un caballero. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo no esclaviza a nadie. El Espíritu Santo no es aquel que te va a obligar, que te va a esclavizar. Siempre te va, como vamos a ver más adelante, te va a sugerir, te va a susurrar, te va a querer guiar, te va a querer enseñar. Pero el Espíritu Santo, hermanos, la palabra dice que Él ha venido a ser morada en nosotros. No ha venido a estar un momento, causar emociones, causar sentimientos, algunas cositas y después me voy. No, Él ha venido a ser morada. Y cuando dice morada, habla de algo literal, que Él ha venido a estar con nosotros. Pero para que sea morada, tiene que tener un espacio. Y el Espíritu Santo, hermanos, si hay algo que llena nuestro corazón, o si nuestro corazón está lleno, el Espíritu Santo, de vanidades, de vicios, de adicciones, de nuestro yo, de nuestro orgullo, el Espíritu Santo no tiene cabida ahí. Porque tenemos que nosotros vaciarnos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo haga esa morada verdadera. No puede estar el Espíritu Santo y nuestro yo y nuestro orgullo en un mismo corazón. O nosotros estamos con el Espíritu Santo y trabajamos y buscamos para que Él sea su morada permanente. O si no, el Espíritu Santo, hermanos, no va a estar ahí. Como dice su palabra en Génesis, mi Espíritu no contenderá contigo continuamente. Tenemos que entender, hermanos, que si nosotros queremos esa llenura, tenemos que primero vaciarnos de nosotros mismos, para que su presencia comience a trabajar con nosotros. Y cuando la Biblia habla de esa comunión, hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa comunión. Yo escuché cuando estaba en mis primeros pasos, el Espíritu Santo, cada vez que había oraban por el Espíritu Santo, había esos cultos del Espíritu Santo, yo pasaba adelante y buscaba. Pero escuché algo, hermanos, un testimonio de un hermano que me tocó el corazón. Cuando nosotros estábamos en el grupo de jóvenes, este hermano comentó, era un grupo como ustedes, y era un joven que había salido bachiller y estaba entrando a lo que era el cuartel. Él se había convertido un año antes en la promoción. Él había buscado del Espíritu Santo y su presencia había sido lleno, había comenzado a buscar al Señor, tenía esa comunión, ese compañerismo, esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Pero cuando comenzó a entrar al cuartel, esta persona, ustedes saben que era puro varones, tantas cosas. Número uno, decía, ya no podía orar. Bueno, me esforzaba, comenzaba a orar, pero cuando ya descuidé de ir esos tiempos, porque solamente salía los domingos, y yo podía ir a la iglesia, dice, a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, ve, anda, ve a la iglesia, allí está el culto, conságrate, búscame. Las primeras veces yo hacía caso al Espíritu Santo. Dice, hacía caso al Espíritu Santo, hasta que pasaron las semanas, pasaron los meses. Ya no quería ir los domingos prefería ir a jugar fútbol con mis amigos, prefería ir a buscar esos tiempos, prefería salir con las amigas, prefería estar ahí con la familia y con esas cosas, prefería estar ese tiempo que era para Dios y para el Espíritu Santo. Comencé a dejar de menguar. Como dejé de buscar al Espíritu Santo, él contaba, comenzaron a venir las tentaciones. Y como era un grupo de varones, mientras todos estábamos ahí en las hamacas, ahí en las camas, ¿no? En los catres, yo estaba en el último catre. Cuando un día estaba intentando dormir, dice, el compañero de abajo golpeó con algo en mi cara. Yo levanté y dije, ¿qué es esto? Era como una revista, la abrí, una revista pornográfica, decía, entre puro varones. Comencé a ver, comencé a pasar, comencé a escuchar menos la voz del Espíritu, comenzaba a escuchar más la voz de mi carne, que me decía, haz esto, busca a tal persona, haz esto. Hasta que una noche, dice él, en lágrimas, hasta que en una noche, cuando yo estaba durmiendo ya, intentando dormir, todos estaban oscuros, sentí como que me atravesó un miedo. Era como que si mi cama se hundía
Y mientras yo estaba así, era como que el Señor abrió mis ojos espirituales y veía un fuego, dice, que salía de mi corazón. Veía algo como un fuego que salía. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Dice que era esa experiencia que el Señor, mientras yo estaba ahí, veía como que un fuego con blanco, con amarillo, algo hermoso salía de mi corazón. Y esa persona me hablaba y me dijo, yo soy el Espíritu Santo, pero por tu condición y por no cuidar esa comunión conmigo, yo ahora me estoy alejando de ti, porque yo no puedo hacer morada en un lugar donde no me aman, donde no me respetan, donde no me buscan y donde no me quieren. Y cuando él decía, no, Señor, no te vayas, perdóname, por favor haz algo, por favor no te vayas, decía. Dice que él, cuando se iba, el Espíritu Santo le dijo, yo me voy, pero te dejo este pequeño fuego, te dejo esto pequeño en el corazón. Me voy, pero te dejo este pequeño fuego en el corazón. Si tú puedes avivarlo, avívalo. Si tú puedes levantarte una vez más y buscarme y avivar este fuego, hazlo. Te dejo este pequeño fuego en el corazón. Y dice que en ese momento él era como que estaba durmiendo y tuvo ahí ese momento, y dice que despertó y lloró. Dice que su vida cambió y él nos contaba y nos decía, ya no quiero más esto. O sea, comenzó a ir a la iglesia, se levantó y dijo, yo desde ese momento hasta ahora mi vida cambió, nos contaba. Ese fuego lo volvía a alentar, lo volvía a hacer crecer ese fuego, que el fuego no se apague, decía, que su presencia no se apague. Y él decía, yo buscaba, y por eso les hablo, porque esta comunión con el Espíritu Santo nosotros tenemos que cuidarla. Porque si nosotros no la cuidamos, hermanos, el enemigo puede tomar ventaja y nos puede destruir. Y por eso la palabra dice, Santiago 4:5, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Porque su presencia, hermanos, no es como un anhelo de celos como de una pareja. Hay un celo carnal, un celo inmoral. No, es un celo santo. Es un celo que quiere lo mejor para nosotros. Es un celo que nos quiere proteger. Cuando dice nos anhela celosamente, es como que Él siempre va a esperar que le busquemos, que busquemos su consejo, que busquemos su presencia, que estemos ahí cerca de Él, que siempre lo tomemos en cuenta en cada una de nuestras decisiones, que siempre le digamos, Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios por mi madre, porque cuando yo estaba con momentos difíciles, tengo un consejo que si el Señor me permite algún día tener familia, hijos, lo voy a traspasar de generación en generación. Decía, busca ayuda al Espíritu Santo, busca consejo al Espíritu Santo. Cuando no sepas qué hacer, pídele ayuda al Espíritu Santo. Cuando no sepas qué decisión hacer, pídele ayuda al Espíritu Santo. Cuando no sepas qué hacer o incluso cosas que tú no puedas, pídele ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que Él nos anhela celosamente. Él nos ama con un amor tan perfecto, hermanos, tan santo, tan puro, que ese amor hace que Él esté siempre expectante a nosotros. Y por eso dice, nos anhela celosamente. Siempre quiere estar lo mejor, siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere estar con nosotros en esta vida. Por eso dice, nos anhela celosamente. Y en estos pasajes, los beneficios de tener el Espíritu Santo en nuestra vida es: el Espíritu Santo es aquel que está dispuesto y está disponible para nosotros, y Él está con toda la capacidad y la disposición de direccionarnos a lo largo de nuestra vida cotidiana. En cada momento de nuestra vida. Éxodo capítulo 33 versículo 15 dice, y Moisés respondió. Este pasaje es tremendo, hermanos. Yo siempre, cuando veo la Biblia, hay momentos en la historia del hombre que ninguna historia, que ningún libro de historia, que ningún libro de filosofía se puede comparar con la palabra de Dios. Los deja chiquitos, o sea, ni siquiera ahí le llegan los talones, ni al polvo de los pies. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es tan hermosa y tan rica que hay cada momento en la historia del hombre que la palabra nos muestra que es como un principio de vida. Aquí, cuando dice Éxodo capítulo 33, 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo digo, qué oración más tremenda. Qué oración más tremenda. Este hombre realmente se la sabía. Este hombre realmente sabía cuál era el propósito. Este hombre la tenía clara, como dice el pastor. Porque sabía que si había algo que no podía perder, y si había algo que no podía dejar que se vaya de su vida, que lo abandone, era la presencia de Dios. Él había conocido Egipto, él había estado en Egipto, él había visto las señales, él había visto cómo un hombre poderoso, Faraón, rey de Egipto, con todos sus dioses, demonios, había sido derrotado, humillado por el poder de Dios.
Y él sabía que solamente había un Dios verdadero, su presencia, Jesucristo. Y en estos pasajes nos dice, Moisés respondió en una charla con Dios. Fíjense, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Uno de los beneficios de ser cristiano es que su presencia esté en nosotros a través del Espíritu Santo. Debemos anhelar esa llenura continua. Solo así podremos movernos en la dirección de la voluntad de Dios. Si su presencia está con nosotros, hermanos, continuamente, si su presencia está con nosotros, nos acompaña, hay esa comunión, el Espíritu Santo nos va a guiar en la dirección de su voluntad. No hay mejor brújula, hermanos, no hay mejor guía, no hay mejor dirección en esta vida que el Espíritu Santo. No hay mejor, manual para esta vida que el Espíritu Santo. La presencia de Dios nos guía al pueblo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Solamente la presencia de Dios en la vida del hombre nos va a guiar a vivir como un pueblo que vive para Dios. Solamente la presencia de Dios en nuestra vida nos va a guiar nos va a enseñar para poder caminar como un pueblo que vive para Él, no para nosotros, solamente su presencia. Solamente su presencia. Hay un pasaje que lo tengo más adelante, pero quiero adelantarles. Solamente su presencia en nuestro corazón nos va a llevar a glorificar a Cristo, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo está en el creyente, hace que el corazón del creyente glorifique a Cristo. No se glorifique la persona, no se glorifique el hombre. Cuando el corazón del creyente está tan lleno del Espíritu Santo, lo único que hace es glorificar a Cristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él vino a glorificar a Cristo, Él vino a enseñar. En estos pasajes nos habla que la actitud de Moisés era: operamos bien bajo un solo principio. La única manera para nosotros de ser guiados o gobernados, hacer la guerra, sobrevivir, saber pelear en esta tierra que es peligrosa, poder pelear como tú quieres, poder sobrevivir, es que el Espíritu Santo esté con nosotros y de nuestro lado. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, no vamos a saber cómo hacer la guerra, no vamos a saber cómo defendernos, no vamos a saber cómo pelear, no vamos a saber cómo levantarnos, no vamos a saber nada en esta vida. A mí me gusta mucho este pasaje porque era como que Moisés aquí le decía: operamos bajo un principio de vida, que tu presencia no nos deje, sino que tu presencia nos acompañe, que nos gobierne, que nos enseñe, porque solamente tu presencia nos enseñará a hacer la guerra, cómo vencerla, cómo sobrevivir, cómo estar firmes en medio de este desierto. Solamente su presencia. Pero Moisés, un versículo más adelante va, y es aquí donde también quiero poner un paréntesis. El Espíritu Santo nos va a guiar en la vida cotidiana de nuestra vida. Su presencia es aquella que nos va a enseñar todos los días cómo vivir esta vida. Porque yo entendí, hermanos, que nosotros necesitamos justo estos días. A mí me gusta mucho cuando los pastores oran, porque cuando ellos oran es como que el Espíritu Santo les guía a orar a ellos y ellos te ministran con lo que tú tienes que hacer saber. Un día la pastora dijo algo interesante, que es lo que he guardado en el corazón. Una oración de la tarde dijo: danos de tu presencia para ser buenos hijos, danos de tu presencia para ser buenas ovejas, danos de tu presencia para ser buenos hermanos. A mí se me quedó grabada esa oración. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo para cada área de nuestra vida. Solamente el Espíritu. Cuando yo veo a Cristo, hermanos, yo le decía a mi mamá: veo un varón perfecto. Veo un varón perfecto que él sabía cómo cuidar el corazón de su madre. Él sabía cómo tratar con delicadeza a su madre. Él sabía cómo ser un buen líder. Él sabía cómo ser un buen hermano en su familia. Él sabía cómo ser un buen administrador. Nadie se quejaba de Cristo. Todos le seguían, todos aún se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque él era un hombre diferente. Él era Dios mismo y su presencia, el Espíritu Santo, estaba con él. ¿Se acuerdan cuando, más adelante vamos a ver, pero cuando con el Espíritu Santo él inició su ministerio? Dice que él se bautizó y el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué? Él sabía que para poder cumplir el propósito de su Padre, para poder cumplir lo que tenía que hacer en esta tierra, necesitaba la investidura y el poder del Espíritu Santo. Necesitaba. Y aquí nos muestra un claro ejemplo Moisés. Un versículo antes dice 33:14: y dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero la oración aquí, como que su presencia irá con él y le dará descanso, Moisés no se quedó ahí, sino que él quería más para su diario vivir, quería más dirección para su presencia. Y es ahí donde pasajes más adelante dice que: él te ruego que me muestres su gloria.
Entonces dice que Dios le mostró su gloria, Éxodo 33, 18, y dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que ninguno, dice, modo tendrá inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres. Y él comienza a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque él le dijo: muéstrame tu gloria. Y vemos que Dios, ¿qué hizo? Lo hizo poner detrás de una peña, y dice que pasó. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que él conocía a Dios, conocía su presencia, pero él quería más de él para su cotidiano vivir, más de su presencia, más con él, esa comunión más verdadera, más profunda. Y acabó que él dice glorificando: tú eres grande, maravilloso, fuerte en misericordia. Esta oración, hermanos, no era de un hombre que se le ocurrió hacer, no. Era de un hombre que realmente había conocido a Dios, de un hombre que quería más en su diario vivir de la presencia del Espíritu Santo. Era un hombre que realmente quería, la tenía clara, sabía que si había algo que valía la pena buscar en esta vida, era la presencia de Dios todos los días de su vida, tener esa comunión con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Y en estos pasajes él nos habla que él fue guiado. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no tenéis, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice, otra vez en temor. Fíjense, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos: Abba, Padre. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si también hijos de Dios, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el versículo 8 dice: porque los que son guiados. Esta palabra guiados en original nos habla de ser conducidos, ser guiados, ser llevados, ser sacados, ser metidos. O sea, es como que da con una autoridad, es como que ser guiados completamente. Esta palabra en original refleja una compañía constante, de una guía constante en todo el proceso del camino, para indicar una dirección activa. Significa ser conducidos por Dios hacia un propósito claro. Cuando la palabra dice aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, nos está hablando que solamente el Espíritu Santo nos va a llevar a un propósito claro de Dios. Solamente su presencia va a ser aquella compañía que va a ser como una dirección activa en todo momento. Va a ser esa compañía, va a ser aquel que va al frente del camino, va a ser aquel que hace el camino, que está delante del camino, va a ser aquel que te va a guiar y que te va a enseñar. Es interesante, es como que cuando dice guiar, es como que en original habla de que Él te va a meter a un lugar donde Él mismo va a abrir las puertas. No vas a necesitar vos de estar ahí buscando patrocinarte, no vas a necesitar vos ahí buscando ser famoso o que te conozcan. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando una persona quiere proclamarse, quiere hacerse conocer, quiere muchas veces patrocinarse, quiere muchas veces ser conocido, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es ser guiado por tu carne, por tus emociones, por tu yo. Eso no es dar morada al Espíritu Santo. Eso es seguir con tu yo y seguir siendo guiado por tu carne. Porque cuando la palabra dice son guiados por el Espíritu Santo, un corazón que quiere ser guiado por el Espíritu Santo primero tiene que ser un corazón humilde para poder ser guiado. Porque el Espíritu Santo, hermanos, guía y habla y enseña. Yo he escuchado su voz varias veces. Yo he escuchado su consejo en la palabra. Yo he escuchado su consejo en una prédica, en un devocional, en una oración con los pastores. Él habla, pero para poder ser direccionado tenemos que tener ese corazón humilde. Por eso su palabra dice son guiados. En el original esta palabra guiados, como les decía, habla de conducir, habla de guiar, habla de llevar. Y cuando habla de meter es como que Él es el que abre puertas y Él es el que te mete. Y también habla en original de sacar. Él es el que muchas veces te va a sacar o te va a decir no vayas por ahí. Eso es ser guiado, una obediencia continua al Espíritu Santo, una comunión íntegra. Es ser guiado por el Espíritu Santo. En esta palabra nos dice que Él es aquel que está con toda la intención de poder guiarnos. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este pasaje es importante
Porque aquí Jesús les estaba diciendo, son las últimas palabras de Jesús, antes de irse al cielo, es como les decía, quédense ahí, porque van a recibir al Espíritu Santo, van a recibir ese poder. Cuando la palabra habla de este poder, no les estaba hablando de que iban a tener un cargo jerárquico. No les iba a decir, ustedes van a ser gobernadores de Israel. No, tampoco estaba hablando de una posición política, sino estaba hablando de ese poder, de la presencia, esa capacidad dada por el Espíritu Santo, que es algo más allá de los conocimientos humanos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, para cumplir las metas de Dios. Es decir, que les iba a dar ese poder, esa potestad, ese milagro, dice en el original, esa fuerza, esa eficacia que solo viene del Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo que los va a capacitar para poder cumplir los propósitos de Dios. Por eso aquí la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Para qué iban a recibir ese poder? Para ser testigos de Cristo, para ser testigos del poder de Cristo. Un verdadero testigo de Cristo es aquel que tiene el poder del Espíritu Santo, es aquel que el Espíritu Santo ha venido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a Judea, a Samaria. En otras palabras, necesitaban la revestidura del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios en esta vida. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a comenzar a querer volver atrás. Va a venir el enemigo y nos va a querer zarandear, van a venir esas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos con el poder del Espíritu Santo. Porque aquí su palabra claramente dice, no era una autoridad política, sino era la presencia de Dios que los iba a capacitar para poder cumplir el propósito de Dios, para ser testigos efectivos en toda la tierra. Era un poder, dice, una fuerza, es su presencia del Espíritu Santo. Esta palabra en original es dunamis. Es interesante, muchos dicen que es de la dinamita. Ustedes saben que es un poder, es como que deja ondas, cuando explota deja ondas. Esa palabra, ¿por qué? Porque era un poder que va más allá del pensamiento humano, más allá de lo racional. Ese poder, hermanos, que iba a estar con los apóstoles, con los discípulos, cuando hagan milagros, cuando hagan sanidades, cuando prediquen, ese denuedo, esa capacidad, viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Hechos. Y por eso es importante, hermanos, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo, lo necesitamos en cada uno de nuestros días. Necesitamos este poder para ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos este poder cuando vamos a hacer con los niños, cuando venimos a tocar, cuando vamos a evangelizar, cuando venimos a limpiar la iglesia. Esa es nuestra Judea, nuestra Samaria y toda la tierra. A veces decimos, no, yo quiero estar en tal lugar, Dios me ha llamado a misiones, aquí, allá, a ver esta iglesia. No, tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la tierra es donde Dios te ha puesto hasta ahora. Tu iglesia, tu congregación, lo que Dios te está confiando, tu familia. Y necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? No solamente para hacer lo que Dios quiere, sino, como vamos a ver más adelante, este poder es algo profundo, porque aún necesitas este poder para saber discernir la voluntad de Dios. Como vamos a ver más adelante, Hechos capítulo 13 versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Es interesante, ayunando. O sea, cuando una persona quiere tener la guía del Espíritu Santo, cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos que estar en un ambiente espiritual de oración. Porque a veces, hermanos, somos buenos para mandarnos donde Dios no nos ha mandado. Somos buenos a veces para, como les decía, tocar esas puertas, querer promocionarnos, querer hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos en este ambiente espiritual. Pero aquí dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, o sea, sirviendo al Señor, estando ocupados en las cosas del Señor y ayunando. ¿Qué es el ayuno? Es cuando nosotros dejamos de comer, apartamos ese tiempo, en vez de estar comiendo y en las cosas de este mundo, amamos tanto a Dios que dejamos de comer y nos apartamos para buscar a Dios en ayuno, en oración y ruego. Eso es el ayuno para los que no conocen. Si alguna vez uno tiene yo recuerdo que cuando estaba en el colegio había una dificultad fuerte. Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Tenía que hacer la tesis. Yo ya era cristiano, ya estaba en la promoción y dije, voy a ayunar por esto. Dije, voy a ayunar. Había una situación que ya para mí terrible. Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Era un profesor y larga es la historia, pero dije, ¿cómo voy a hacer?
Entonces, en ese tiempo yo ayunaba los miércoles. Entonces, acabé mis clases y me fui con mi mochilita, así con mi pantalón, mis zapatitos de colegio, mi polera de colegio. Me fui al ayuno. El ayuno era de 10 a 4:30, como aquí. Entonces, acabé el colegio, me tomé trufi, llegué a la puerta, estaba en el ayuno y pedí. Y el Señor me ayudó. Pasaron días y ese problema que para mí era tan grande con un profesor y tan desgastante para mí, era como que el Señor así lo hizo. Era como que yo tenía que hacer una defensa de mi tesina y había un profesor como que se la agarró conmigo, creo que porque era cristiano, no lo sé, pero yo decía, ¿cómo voy a hacer? Yo hice una tesis en Derecho, en un artículo, y él era abogado. Yo decía, me equivoco y me va a ejecutar. Entonces, y con lo que se agarró conmigo, me hacía bullying, yo decía, ¿qué hago, Señor? Voy a ayunar. Entonces yo dije, Señor, voy a ayunar, voy a buscar. Y cuando pasó eso, era como que tribunales, ya no estaba él. Y él dijo, yo voy a estar ahí, no voy a fallar, así como que fuerte. Y cuando yo vi tribunales, ya no estaba él. Yo dije, gloria a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Mi corazón dije, el ayuno tiene poder. Alguien que me moleste, voy a ayunar, decía. Si no, alguien que voy a ayunar. Yo decía, alguien que pasa, voy a ayunar, vas a ver, decía. Entonces, así de verdad. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene, hermanos, poder. Ahí dije, el ayuno tiene poder. Rompe cadenas, hace cosas imposibles. Y dice, ellos estaban ayunando y buscando al Señor. Y dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí una vez más dijo, cuando la palabra dijo en original, habla de que Él responde. En original dice, responde, contesta, exclama, habla, llama y manda. ¿Qué nos dice? Cuando dijo el Espíritu Santo, no habla de una palabra así como que dijo, no, sino que Él dio con autoridad una respuesta. Él habló, Él dio una respuesta, Él dio un veredicto, Él contestó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue respondiendo oraciones, sigue hablando. Como yo les decía, Él es el más interesado en que tú tengas una comunión cercana con el Espíritu Santo. Nadie te va a querer más en esta vida que el Espíritu Santo. Nadie va a ser más cuidadoso contigo que el Espíritu Santo. Y escúchame bien, nadie más va a cuidar tu corazón. Nadie más va a tener cuidado de tu corazón más que el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más se va a preocupar por ti como el Espíritu Santo. Si tú no tuviste padres que se preocuparon por ti, el Espíritu Santo está ahí y una vez más te hace la invitación. Yo quiero caminar contigo en esta vida. Si tú has tenido derrotas, tristezas y no sabes dónde acudir, el Espíritu Santo, que hizo todo lo que vemos aquí, el Espíritu Santo de verdad, Él te dice, yo quiero caminar contigo en esta vida. Ya no tienes que tener temor. Ya no tienes que estar solo en esta vida. Ya no tienes que estar así rogando amor. No, porque Él te está llamando. Él te está buscando y Él te está haciendo una invitación, porque dice, Él dijo, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saúl para la obra que yo os he llamado. ¿Quién los invitó al ministerio? El Espíritu Santo. ¿Quién los llamó al ministerio? El Espíritu Santo. ¿Quién los metió en el ministerio? Fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno busca la guía del Espíritu Santo, Él se encarga de guiarte para lo cual tú has sido creado. Cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo, como Él te ha creado, como Él estaba antes de la fundación del mundo, como Él dice que se paseaba sobre los mares, como Él hizo todo, Él sabe qué es lo que ha puesto en ti, que a veces tú ni siquiera sabes que tienes esos dones, esos talentos. Él sí sabe. Y cuando tú le buscas, Él se encarga de que tú comiences a desarrollar y a darte cuenta de aún los dones, los talentos y lo especial que puso en ti. ¿Para qué? Para direccionarte para sus propósitos. Aquí vemos que Él había llamado a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Versículo Hechos 16, 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo, como les dijo, Él sabe y Él va a protegerte aún en cada paso de tu vida. Jóvenes, la mayoría estamos aquí y creo que solo la pastora es la única casada aquí. Creo que sí, después no hay nadie más. Sí, entonces, amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber qué hay en el corazón de la otra persona? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué hay en el corazón de la otra persona? Porque por fuera puede parecer un hombre, una mujer espiritual, un hombre, una mujer que dices, ay, es un siervazo, ¿no? O es una siervaza, dices, ¿no?
Nadie predica como él, nadie enseña como él, nadie canta como él o como ella. Hoy decimos, es un siervazo, ¿no ve? Pero solamente el Espíritu Santo, como les decía, ¿quién es el más interesado en guardar y en proteger nuestro corazón? El Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, hermanos, el Espíritu Santo nos muestra. Yo tuve muy malas experiencias, metidas de pata en varias áreas de mi vida por esta área. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces no nos gusta buscar la guía, no nos gusta orar. Nosotros creemos nuestro superior, que yo lo sé hacer todo, pero a mí me gusta, como decía Sansón, déjamela a mí, tráemela a mí. Pues allí hay un corazón orgulloso y el Espíritu Santo habla, pero Él es el más interesado en guiarnos en cada paso de nuestra vida. ¿Qué carrera vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? Porque después estamos en el último año de la carrera ya por recibir nuestro título. No me gusta, decimos. ¿Por qué? Porque no hemos dado el tiempo para cuidar al Espíritu Santo. ¿Quién te puede enseñar incluso qué estudiar? El Espíritu Santo. Tienes que entender, hermano, que el Espíritu Santo está dispuesto en guiarte en cada decisión de tu vida, entre la más chiquita hasta la más grande, entre la que tú dices, no le importa esto, Señor, hasta la más grande. Cuando yo estaba en una decisión, dije, en una oración, yo estaba, creo que hace algunos años atrás, yo estaba ya aquí en la iglesia y dije, Señor, antes de dormir, yo sé que tienes tantas cosas que trabajar en mí y hacer en mí. Yo le fui sincero, dije, Señor, tantas cosas tienes que hacer en mí, trabajar mi carácter, tantas luchas que tengo, pero hay esto en mi corazón. Era algo que decía, Señor, si tú quieres, puedes responderme en esto. Yo sé que tantas cosas aún me faltan, pero tengo esta intriga en mi corazón. Si tú quieres, te la entrego. Respóndeme, si tú quieres, te la entrego. Yo sé que es algo pequeño, yo sé algo que es insignificante, pero para mí es algo que tal vez me está causando mucha congoja. Quiero saber qué hacer. Entonces yo oré, acabé el tiempo y el Señor me habló en un sueño claro. Me mostró la realidad. Y yo dije, Señor, me has hablado. Entonces yo decía, esto es así y tengo que hacer esto, y el Señor me está mandando a hacer esto. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le interesa cada área de nuestra vida. Cuando te sientes triste, cuando no sabes qué hacer, incluso cuando el enemigo quiera atacarte con pensamientos de depresión, deprimirte o algo, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, si esto es de Dios o es de mí o es de quién o qué pasa, ayúdame a discernir tu voluntad. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña, que nos ayuda. Y una vez más, vamos a ir desde este pasaje. Dice Juan capítulo 14, versículo 16, vamos a ir saltando. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está con vosotros. Dice que el Espíritu de verdad. Nosotros tenemos que entender que ahora en el mundo hay un espíritu de mentira terrible, hay un espíritu de anticristo, como dice la palabra. Todos están en contra de Cristo, las religiones, las religiones, los adventistas, los testigos, los católicos, los sectarios, tantas cosas. Y podemos seguir ahí con toda la lista. Anticristo, ¿por qué? Porque están en contra de Cristo. Hay un espíritu de mentira ahí. Hoy, si no es eso, solamente también la corriente del mundo, la música, la televisión, el cine, las películas, los deportes, no sé, todas estas élites, todas estas cosas están con una corriente diabólica, con un espíritu de mentira. O sea, es como que nosotros estamos en un lugar peligroso, estamos, como el pastor dice, en un campo de minas. ¿Y qué es lo único que nos va a enseñar? Aquí dice la palabra, el Espíritu Santo de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, no es porque Él conoce la verdad, sino porque Él es la verdad. No es porque el Espíritu Santo conoce la verdad, solamente yo conozco la verdad, no, sino porque Él en sí mismo, en su sustancia, en lo que es Él, en su esencia, Él es la verdad completa y absoluta. Por eso dice el Espíritu Santo de verdad, porque Él es la verdad completa. ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué es lo que viene de Dios? O sea, ¿y qué es lo que no es de Dios? ¿O qué es lo que nos ofrece el mundo? Con el Espíritu Santo de verdad. Más adelante en el versículo 25 dice, y yo os he dicho estas palabras con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nos va a enseñar todas las cosas. Cuando dice enseñar, habla de instruir. Nosotros en esta vida, hermanos, nacemos salvajes.
necesitamos ser domados. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, salvaje. Nacemos renegones, airados, rebeldes, no sé, enojones, celosos, envidiosos, contenciosos, orgullosos. Venimos con una naturaleza, como decía Pablo, salvaje. Por eso necesitamos ser amansados, humillados. Por eso él decía, necesitamos ese yugo que es de Cristo. ¿Por qué? Nosotros necesitamos ser amansados. ¿Y quién nos va a amansar? ¿Quién nos va a cambiar el corazón? El Espíritu Santo. Y aquí es donde la palabra dice, Él enseñará. Habla en el original de Él va a instruir, Él va a capacitar. Todas aquellas cosas que no teníamos, que no éramos capaces por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, aún por las maldiciones generacionales, aún tantas cosas que el enemigo puede ganar ventaja en nuestra vida, en nuestra familia. Nosotros vamos a ser instruidos, pero aquí cuando la palabra habla de ser instruido, también habla de ser, a través de la instrucción, ser sanado. ¿Quién va a instruir el corazón? ¿Quién va a instruir nuestra mente? ¿Quién va a instruir las intenciones de nuestro corazón? ¿Quién nos va a instruir? El Espíritu Santo. Y no solamente nos enseñará todas las cosas, sino que os recordará todo lo que ha dicho. Cuando la palabra en original habla de recordar, esta palabra es bonita. Es como que sugerir, es como hacer memoria, y es como que de una manera delicada, así como que un poco callada, decir, haz esto, con mucha caballerosidad, con mucho cuidado, sin obligarte, sin señalarte, sin acusarte, sino decir, haz esto. Es como que Él te va a sugerir, ve hacia derecha, no mires así, no hables así, no hagas esto, cuida tus caminos, cuida tus pies, cuida tu corazón, no des lugar a esto. Él te va a sugerir. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién una vez más va a cuidar tu corazón? De ti mismo, solamente el Espíritu Santo. ¿Quién te va a enseñar a cómo guardar el corazón? Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Este pasaje nos muestra, hermanos, que solamente Él es lo que el hombre necesita. El Espíritu Santo también es nuestro ayudador en cada área de nuestra vida y aún en nuestras debilidades. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como os conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es tremendo. Dice que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda en la debilidad, sino que Él también intercede por nosotros. Lo primero que podemos aprender de este pasaje es que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. En nuestra ayuda, en cualquier situación, en la debilidad o cuando no sepamos qué hacer, el Espíritu Santo viene, corre, está ahí en nuestra ayuda. El apóstol Pablo nos enseña que la presencia del Espíritu Santo como alguien que se pone de nuestro lado, como alguien que lucha con nosotros, como alguien que nunca nos abandona, como alguien que siempre va a estar velando por nuestro bien, como alguien que va a luchar al lado de nosotros con nuestras debilidades, como alguien que va a luchar al lado de nosotros, que no nos va a dejar en esta batalla de la vida. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos, pero aquí Pablo nos enseña y nos dice que Él es nuestra ayuda rápida. Él no se descuida de nosotros y Él va a estar a nuestro lado en las luchas que nosotros tenemos. Él es, hermanos, el que nos guía. Él es el que nos da vida. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ya para ir, dice, avanzando, Tito, y este pasaje es importante, el Espíritu Santo. Si tú combates con tu orgullo, combatimos con nuestro orgullo, no sé, con las cosas, con las debilidades, con tantas cosas, el Espíritu Santo es aquel que cambia corazones. ¿Cuántos escucharon el testimonio de Héctor el Father? Un hombre que, si Dios permite, podemos ver su película, es muy interesante cómo él habla, cómo él tuvo esa transformación. Era un hombre muy famoso en la época cuando había estos cantantes famosos, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y otros así reggaetoneros que estaban en su auge y otros más. Dice que muchos no solo lo admiraban a él, a este Héctor, sino que le temían, porque dice que era un hombre muy poderoso, que cuando había estos conciertos, dice que las avenidas se paraban, las calles se paraban. ¿Por qué? Porque él venía en su auto blindado, millonario, y atrás de él toda su pandilla, o sea, cerraban calles. Era un hombre muy imponente, era un hombre de mucho peso, era un hombre que tenía mucha autoridad en el reggaetón. Pero dice que cuando él escuchó el mensaje de Cristo, su corazón fue transformado. Y él, cuando él cuenta su testimonio, él habla de una canción que es muy bonita. Dice, yo conozco un Dios
que cambia nombres, que cambia corazones. Y él cuenta ahí su testimonio porque decía, yo entendí que si había alguien, porque él decía, yo estaba tan perdido en el mundo que yo necesitaba no solamente un cambio, sino él usa una palabra, yo necesitaba ser regenerado completamente. ¿Y quién es aquel, decía, que me va a regenerar? No fue la música, no fue los millones de dólares, porque a veces uno dice, yo me voy a regenerar con la plata que tengo. Y es ahí cuando el enemigo quiere ganar ventaja. La plata no te regenera, los medicamentos no te van a regenerar. Muchas veces te recetan para la depresión, para el desánimo, que para esto, que aquí, que allá. Lo único que está comprobado, y vamos a enseñar en una enseñanza, que esos medicamentos solamente te adormecen, solamente desactivan algunas partes de tu sistema nervioso, no te curan. ¿Por qué? Porque ningún medicamento, hermanos, puede operar el alma. Ningún medicamento puede restaurar el alma, ningún medicamento puede sacar el trauma, ningún medicamento, hermanos, puede curar un corazón. Ningún medicamento que nos compruebe, ningún medicamento puede hacer. Solamente aquel que puede regenerar es el autor de todas las cosas. Solamente aquel que puede regenerar lo que el pecado, lo que el enemigo ha destruido, es el autor de todas las cosas. Es el maestro de maestros, es el médico de médicos, es el Espíritu Santo. Aquí su palabra dice, Tito capítulo 3, 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este pasaje, hermanos, es tremendo. Porque aquí habla de dos obras que hace el Espíritu Santo: la regeneración y la renovación. La regeneración habla de que produce un nuevo nacimiento, implica un cambio radical, implica un pecado, es como que limpia el pecado y nos da una nueva criatura con Cristo. Habla de una obra instantánea, un acto soberano por Dios que ocurre en el momento de la salvación. La regeneración habla también en original de una limpieza completa, de un lavamiento total por el pecado, por la sangre de Cristo y por la misericordia. Él nos regenera. Es una obra instantánea que pasa cuando nosotros somos salvos. Él regenera, nos limpia del pecado. Pero no solo queda ahí, sino que también el Espíritu Santo nos va renovando cada día. Y cuando hablamos de renovación, hablamos de que es un proceso continuo. Hablamos de que es un proceso de cada día. Habla de que es la obra constante del Espíritu Santo que santifica al creyente a lo largo de toda su vida. Esta regeneración no habla de un momento instantáneo como era la regeneración, sino esta renovación habla de que es un proceso de santificación continuo a lo largo de toda la vida del creyente. Es una transformación práctica que va moldeando los pensamientos para alinearlos a la voluntad de Dios, va moldeando los deseos para alinearlos a la voluntad de Dios, y va enseñándonos obediencia práctica en cada momento de nuestra vida. Esa es la renovación. ¿Para qué? Para que el fruto de la renovación sea la madurez espiritual del creyente. La obra del Espíritu Santo. Ven cómo el Espíritu Santo no solo nos regenera en el momento de la salvación, sino que también Él nos renueva. Es ese proceso de santificación para llevarnos a la madurez y reflejar el carácter de Cristo en el comportamiento cotidiano de nuestra vida. Ese es el proceso. Ese es el proceso que Él quiere hacer con nosotros. Y ya para terminar, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pablo hablaba aquí en estos pasajes a los Gálatas, y versículos más antes les habla de las obras de la carne: inmoralidades, blasfemias, iras, contiendas, orgías, lascivias, concupiscencias. Todas esas cosas era lo que estaba en la habitación de un no creyente, en el corazón de la habitación de un no creyente. Pero aquí Pablo les dice, más el fruto. Es interesante, no habla de frutos, sino más el fruto. Y tenemos que entender que este fruto, si nosotros queremos tenerlo, este fruto no crece en cualquier tierra. Este fruto tiene que ser una tierra trabajada, una tierra dispuesta, una tierra disponible, una tierra que ha sido entrenada, una tierra, un corazón de tierra dispuesto. Porque este fruto que vamos a leer no crece en cualquier tierra, sino dice, mas el fruto habla de algo compuesto, habla de algo verdadero, habla de algo maduro. Dice, el fruto del Espíritu. Qué interesante. O sea que el Espíritu Santo ha venido a dar un fruto en nuestra vida. O sea que el Espíritu Santo es aquel que ha venido a cambiar nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo es aquel que viene a producir algo. Es como que un fruto.
Es como que ha venido a dejar algo en nuestro corazón. Es como que algo quiere hacer en nuestro corazón. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando la palabra habla de amor, no habla de un amor eros, no habla de un amor estorgio, no habla de un amor filial, sino habla del amor ágape. Habla de este amor que es un compromiso verdadero, no es un sentimentalismo, es un compromiso de actuar en el bien del otro, es un amor verdadero, es un amor santo, es un amor puro, es un amor que entrega. Habla de ese amor que en el cual Jesucristo nos enseñó, que estaba dispuesto a dar la vida por nosotros. Es ese amor santo, dice, es el primer fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Habla de gozo, no habla de algo que se confunde con felicidad instantánea, sino habla de un gozo, es el gozo más profundo, es una confianza y un deleite verdadero en Dios, que a cualquier situación, en cualquier momento no se evapora, no se cansa. Puede estar en una celda, puede estar donde sea, pero es cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y orad otra vez, regocijaos. Habla de esta actitud, este gozo que es cada día y que está anclado en Dios. Habla también de lo que es la paciencia, la longanimidad, habla de la bondad, de la misericordia, habla de todo esto, hermanos, que Dios quiere poner y trabajar en nuestro corazón. Si a nosotros, hermanos, tenemos, y el Señor me ponía muy fuerte esto, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, Él quiere trabajar en cada área de nuestra vida. Él quiere transformarnos completamente. La pregunta es, hermanos, si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿por qué? Porque estamos dejando que el Espíritu Santo nos llene. Pero si nos falta el amor hacia nuestro hermano, o si nos falta el gozo ante cualquier, o somos intemperantes, o no tenemos templanza, o no hay esa longanimidad de nosotros, algo está pasando. No estamos dejando trabajar al Espíritu Santo. Algo está pasando en nosotros. Si nosotros estamos queriendo otra vez volver atrás, es porque estamos dando otra vez cabida y estamos dejando de alimentarnos. Porque a veces tenemos hambre otra vez de volver atrás. Esa sed que decía Jesús, tengan a mí y beban. ¿Por qué tenemos hambre otra vez de la sed del mundo? ¿Por qué? Porque estamos otra vez dejando de beber de las aguas de vida eterna de Jesús. Y cuando nosotros dejamos de beber las aguas de vida eterna de Jesús, de su presencia, de su palabra, de la oración, obviamente dejamos de llenar esa morada, esa comunión con Él, y vamos a comenzar a tener otra vez hambre por las cosas del pasado. No podemos descuidar la comunión con el Espíritu Santo. Si hay algo que no debemos descuidar en este tiempo, si yo he aprendido a través de los pastores y también en la palabra que nos da, estemos cansados, estemos a veces sin fuerzas, y a veces uno dice, estoy cansado, ay, me voy a ir a dormir así sin orar nada, y se echa. No, estamos dando ahí, estamos descuidando esa comunión. Estemos cansados, porque no sé si les pasa a ustedes, cuando estamos cansados pero oramos, es como que el cansancio así se va y decimos, ya no queremos dejar de orar. Es como que hemos encontrado, hermanos, en el orar eso tan rico, es como que el Señor prepara en cada oración un banquete, y es como que te prepara para que tú comas, y cuando tú estás orando es como que vas comiendo, te vas alimentando. Lo mismo con la palabra, es esa comunión que tú vas teniendo. Pero cuando nosotros dejamos de orar, hermanos, dejamos esa comunión, es donde ahí el enemigo toma ventaja y nos quiere llevar por el desánimo, nos quiere llevar por la depresión, nos quiere llevar a botar la toalla. ¿Por qué? Porque estamos descuidando esa comunión con el Espíritu Santo. La palabra nos muestra, hermanos, que cuando Jesús venga, va a llevar a aquellas personas que dice que no solamente fueron maduras, sino fueron maduras. ¿Por qué? Porque tenían las lámparas llenas de aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Tenían esa comunión, tenían esa convicción. O sea, el Espíritu Santo les hablaba, les decía, nos dice, Él nos quería transformar, Él nos quiere transformar. En este tiempo, hermanos, el llamado que tenemos es buscar apasionadamente, pero buscar de corazón y de verdad, y especialmente como vemos que el tiempo ya se agota, buscar al Espíritu Santo como a un principio. Es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, como a un principio volver a las primeras obras, como a un principio volver a perdonar cuando éramos fáciles de perdonar, cuando a veces nos hacían daño y nosotros perdonábamos fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba lleno en nuestro corazón y nos hacíamos fácil perdonar. Cuando nosotros pedíamos perdón, cuando fallábamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Cuando nosotros no descuidábamos un culto, un ayuno, una palabra, cuando no descuidábamos de esa comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba. Ahora es tiempo de volver.
Ahora es tiempo una vez más de volver a las antiguas obras y volver a buscar con esa pasión al Dios olvidado, al Dios que muchos ya no le toman en cuenta, al Espíritu Santo. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar en este tiempo. El Espíritu Santo, hermanos, es aquel que nos enseña. El Espíritu Santo es aquel que nos ilustra. El Espíritu Santo es aquel que nos capacita. Un creyente no puede ser verdadero si no tiene al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros caemos, y Dios nos libre, hermanos, de ser solamente religiosos. Hacemos las cosas por hacer, ya no lo hacemos por amor, hacemos porque nos dicen o porque los demás venimos a hacer. Se vuelve una costumbre y nos volvemos religiosos. Cristo no vino por los religiosos. O sea, Cristo no va a venir aquí por los religiosos, sino Cristo va a venir por aquellos que cuando se encuentren con Él les diga: yo los conozco. Pero aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo no los conoce. ¿Por qué? Porque no han tenido esa comunión. Como yo les contaba el testimonio de ese hermano que decía: que el fuego no se apague. Yo te dejo esto en el corazón. Si tú puedes avivarlo, ya depende de ti. Hermanos, yo vengo de un tiempo en el que yo sé cómo es estar lejos de Dios. Por un tiempo, por las malas decisiones, yo sé cómo es estar lejos de Dios. Yo sé cómo es a veces desear tantas cosas porque hemos descuidado las cosas del Espíritu Santo. Yo sé. Y he entendido algo, que una vez que uno está en el lugar santo, su presencia, una vez que uno ya ha conocido, como dice la canción, el lugar santo, el lugar santísimo, ya no puede estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya ha conocido al Espíritu Santo. ¿Qué nos diferencia de las demás religiones, de las demás sectas? Como a Moisés, ¿qué los diferenciaba de los demás pueblos? Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo de verdad. ¿Qué es lo que te cambia el corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que cada mañana te anima a orar y te dice: búscame? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te dice: ya no hagas esto, vuelve otra vez a mí, cambia tu actitud, no me gusta esto de ti? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Ahora estamos aquí para buscarle. Ahora estamos aquí para buscarle de todo corazón. Ahora estamos aquí para decirle: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero una vez más que tú me ayudes. Yo quiero una vez más, como al principio: yo te amo, Espíritu Santo. Tú eres mi todo. ¿Y sabes qué es lo que va a querer hacer el enemigo? Mientras yo estudiaba esta palabra, es que el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú dejes de depender del Espíritu Santo. El enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú te olvides del Espíritu Santo, para que tú no lo obedezcas al Espíritu Santo, para que tú no le des importancia al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es aquel que, como les decía, una vez más nos dice: aquí estoy, aquí estoy. Si Él, hermanos, hizo la creación, su palabra dice que Él caminaba, Él dice: estaba sobre las aguas. Él sabe, hermanos, Él creó todas las cosas y con sabiduría. Y Él sabe cómo Él va a dirigir y puede dirigir nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos está llamando: una comunión íntima con el Espíritu Santo. Te invito a que oremos y le digamos: Señor Jesús, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu Espíritu Santo es lo que necesitamos. Hoy el llamado es claro: buscar tu presencia. Hoy el llamado es claro: volver a antes, volver a buscar con intensidad, volver a esos tiempos de oración, volver a esa comunión con el Espíritu Santo. Aquí estamos, Jesús, tus hijos, aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti, porque cuando tú te paraste en esa fiesta, Señor, y dijiste: el que tenga sed, a mí venga, y yo les daré esa agua de vida eterna, esos ríos de agua viva, Señor. Porque tú conoces la condición del hombre. Tú nos has creado, tú nos has hecho. Tú sabes lo que luchamos, lo que batallamos. Tú sabes, Señor. Y aquí estamos una vez más, Señor, pidiendo tu llenura, tu guía, Espíritu Santo. Porque ¿dónde más vamos a ir? Tú conoces todo nuestro caminar, Señor. Tú estás dispuesto a enseñarnos a caminar en esta vida. Tú estás dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres aquel que sabe todas las cosas, y yo sé que tú eres real, Señor. Tú te presentaste a mí cuando tenía 16 años. No entendía, Señor, las cosas.
No entendía muchas cosas. Yo tenía miedo y tú lo sabes. Tú conocías mi corazón, pero tú estabas ahí. Yo te conocí cuando yo te dije: ven a mi vida. Eso es lo que te pido hoy para mis hermanos y para mí también, y los que estamos aquí arriba también. Ven en esta noche, hazte real en nosotros, manifiéstate, Señor, en nuestro corazón. Cámbianos una vez más, Señor. Renueva, como dice tu palabra. Como decía tu palabra, Señor, renueva, regenera mi corazón, regenera una vez más, capacítame. Necesito tu regeneración en mi corazón. Necesito, Señor, esta transformación en mi corazón. Necesito, Señor, tu presencia en mi corazón, esa presencia que me ayuda, que me dice: no estás solo, que escucha mis oraciones, que me abraza, que me consuela. Perdóname, Señor Jesús, si te he descuidado. Perdóname, Señor, si te, Señor, tal vez contristado con mis hechos. Tal vez si te he olvidado, Señor, y he olvidado que tú moras en mí. Y he olvidado, Señor, que yo soy tu templo, que tú moras en mí, que tú estás en mí. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor Jesús. Si tal vez no te he escuchado, Señor, si tal vez no te he dado importancia, Señor Jesús, si tal vez de verdad, Señor, te he dejado a un lado, Señor, he sido indiferente contigo. Perdóname, Jesús. Hoy quiero volver a empezar. Hoy quiero, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo haga algo nuevo en mi vida. Hoy quiero sentir tu presencia en mi corazón. Hoy quiero sentir esa presencia, Señor, que trabaja en el corazón, que trabaja en mi mente, que me acompaña, que me alienta, que me anima en esta carrera, que me ayuda a seguir cada día en esta carrera, en este camino. Tu presencia, Espíritu Santo, aquí estoy. Una vez más, habla a mi corazón. Una vez más, enséñame, Señor. Te pido, te necesito, te necesito. Hablemos en este tiempo y digamos: Señor, te necesito con todo mi corazón. Tú sabes con lo que lucho, tú sabes mis heridas, tú sabes mis traumas, mis complejos. Te necesito en mi vida. Hazte real, escucha mi oración en esta noche, por favor. Escucha mi corazón, Señor, que te necesita. Aquí estoy, bendito Jesús. Solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes transformar, enseñarme a amar verdaderamente. Solo tú puedes enseñarme, quitarme estos miedos, estos traumas. Solo tú puedes una vez más enseñarme esta vida. Aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, papá. Manda tu presencia, Señor. Manda ese fuego, Señor, en mi corazón. Manda ese fuego, tu presencia en mi corazón, Señor, como a un principio. Quiero conocerte, quiero que me bautices, quiero que me llenes. Quiero que derrames tus dones, porque, Señor, es para ti, Señor. Quiero vivir para ti, pero necesito tu presencia, que me capacite como a los apóstoles, a los discípulos, Señor, para poder levantarme, Señor, para poder hacer tu obra. Señor, derrama tu presencia en mi corazón, Señor. Aún libera mis traumas, aún libera mi vida, Señor. Si tienes que hacer algo, limpia, Señor. Limpia, Señor, Espíritu Santo. Sí, Señor, por favor. Sí, papito, por favor, Jesús, haz algo en esta noche. Sí, Señor, amigo mío, mi mejor amigo, Señor, mi consolador eres tú, Jesús. El que nunca me dejó, Señor, el que nunca me abandonó, el que nunca, Señor, se dio por vencido conmigo, mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor Jesús. Una vez más corro a ti y te digo: ayúdame, Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme, Señor. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, Señor. Como aceite derramado, ungeme. Sí, Dios, como
a tus hijos para ir a todo lugar y proclamar tu verdad. No queremos, Señor, nosotros hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Queremos más de ti, Señor, poder servirte, poder estudiar, poder hacer todo, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Cántale a Él. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, Señor. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Cántale una vez más. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Una vez más, cántale y dile al Señor: anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Quiero más de ti, Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti, más de ti, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, Jesús. Como aceite derramado, úngeme. Puedes pedirle en esta noche. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Límpiame, Señor. Llama de fuego, ven y purifícame, Jesús. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Espíritu Santo, hermano, tú que has oído la palabra, amado joven, di a Él en esta noche: Señor, quiero más de ti. Lléname, Espíritu Santo, el corazón. Quiero un cambio real en mi vida. Ven a morar en mí, yo te necesito. Dice que cuando tú estás, nunca más uno se siente solo, siempre se sentirá acompañado. Por eso te quiero en mi vida, porque sé que te necesito, Señor. Por favor, Dios mío, ven, Señor, llénanos. Restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más le podemos decir: ven, Espíritu. Señor, Espíritu, oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Puedes pedirle: ven, Señor. Ven, Espíritu, oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Más de ti, Jesús, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.